Hola, bienvenidos a la unidad 7 del curso del módulo de jardinería. En este módulo vamos a hablar sobre fertilización, nutrición y una última parte de elaboración de abonos. Bueno, veníamos hablando de la nutrición de las plantas que se realiza en tres diferentes etapas, que es la entrada de los nutrientes, la fotosíntesis y el reparto de alimentos en la planta. Vamos a mirar un videíto como recorderis de todos esos conceptos. Es un video corto donde está muy claro el tema de la nutrición. Vamos a visualizarlo acá entonces. Las plantas más sencillas, como los musgos, no tienen un sistema de vasos conductores que les permita transportar el agua y los nutrientes. Esta carencia les impide desarrollar altura, Ujú. por lo que son plantas que cubren el suelo como si fueran una alfombra o una moqueta. Sin embargo, las plantas vasculares, como este cerezo, disponen de este sistema de conductos y por eso pueden alcanzar varios metros de altura. Pero ¿no os habéis preguntado alguna vez cómo sube el agua desde el suelo hasta las hojas? Nosotros tenemos un corazón que bombea la sangre y la mueve por todo el cuerpo, pero las plantas no tienen nada de eso. ¿Cómo se pone en marcha su sistema circulatorio? Para responder a esta pregunta, vamos a dividir el estudio de una planta, por ejemplo un árbol, en tres secciones: raíz, tallo y hojas, y vamos a estudiar los fenómenos físicos o físico-químicos que ocurren en cada una de estas regiones para comprender cómo puede una planta elevar el agua y las sales minerales a gran altura sin apenas gasto de energía. Empezamos por la raíz. La raíz tiene una doble función. Por un lado, sujeta a la planta al suelo para que no se caiga o no la tumbe el viento. Pero por otro, y su función primordial, es captar los nutrientes necesarios para hacer la fotosíntesis. Estos nutrientes son el agua y las sales minerales, ya que los gases los captará a través de las hojas. Las sales minerales son captadas por la raíz por transporte activo, fenómeno que gasta un poquito de energía y tiene como efecto que dentro de la raíz se acumulan estas sales, aumentando su concentración respecto al exterior. Consecuencia de esta acumulación, provoca una entrada masiva de agua por otro fenómeno que ya conocéis, la ósmosis. Recordad que la ósmosis es aquel proceso en que las moléculas de agua se mueven de una zona donde hay una pequeña concentración de sales a otra zona donde la concentración es mayor y por el camino atraviesa una membrana de permeabilidad selectiva o semipermeable, como son las membranas de las células, en este caso las células de la raíz de la planta. La segunda etapa del transporte se da a lo largo del tallo, hacia arriba. En esta etapa interviene una importante propiedad del agua, la adhesión. La adhesión es esa tendencia a pegarse a las paredes del recipiente en el que está contenido. Fijaos en un vaso de agua. La superficie del agua dentro del vaso presenta una ligera curvatura hacia arriba cuando se acerca a las paredes. Si las paredes están muy cerca, y desde luego en los vasos del xilema lo están, cuanto más fino sea un conducto o un recipiente, esta curvatura que se mantiene siempre en el mismo ángulo hace que el agua tienda a subir. Es el mismo fenómeno que podemos observar en un azucarillo al mojarlo en el café. El agua asciende por un fenómeno llamado capilaridad. Capilar viene de pelo, de conducto muy fino, tan fino como un cabello. Entonces, si tenemos un conducto fino como un pelo o más, el agua tiende a subir simplemente por contacto de la superficie del agua con las paredes del recipiente. Por último, el agua y las sales minerales llegan por el xilema hasta la copa donde están las hojas. Las hojas son las verdaderas fábricas donde se produce la fotosíntesis y la planta fabricará la materia orgánica a partir de ese agua y de esas sales y también de los gases que ha intercambiado con el medio ambiente. Para ello, en la cara inferior de las hojas tiene los estomas, por donde intercambia el dióxido de carbono y el oxígeno y también el vapor de agua. Este va a ser el último fenómeno que intervenga en la subida de agua y nutrientes hasta las hojas, la transpiración. Debido a la fuerte cohesión de las moléculas de agua entre ellas, cuando en la superficie de la hoja, en los estomas, se evapora el agua y se desprenden unas moléculas y pasa a la atmósfera, estas tiran de las siguientes moléculas produciendo una presión negativa o tensión. Es decir, es como si el agua al evaporarse estirara
de las moléculas que hay más abajo. De manera que tenemos agua evaporándose y estirando por transpiración en la copa, agua empujando hacia arriba por capilaridad y agua empujando desde abajo por ósmosis. Y tenemos un fenómeno continuo de agua subiendo y arrastrando consigo las sales minerales hasta las hojas. Y prácticamente el gasto energético es cero. Una vez en las hojas, la planta produce la fotosíntesis, fabrica materia orgánica y luego, mediante otro proceso de transporte, llevará esos nutrientes orgánicos al resto de la planta. Bueno, entonces en ese mismo contexto, tenemos acá, continuamos con esta pregunta, ¿cómo se alimentan las plantas? Bueno, las plantas ya sabemos que tienen una particularidad de que son autótrofas, es decir, que ellas mismas fabrican su propio alimento a través de la fotosíntesis en ese complejo de proceso que es tomar el dióxido de carbono del aire, que eso ya lo hemos visto durante la formación de este curso. Aquí vamos a empezar como a interactuar con esos elementos de otros módulos y los vamos a ir incorporando acá. Entonces, recordemos que al menos 17 elementos químicos son imprescindibles para que cualquier vegetal se desarrolle. Ahí están los macronutrientes y los micronutrientes. Entre ellos también están los esenciales, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Dentro de este concepto de nutrición, vamos a ver unos elementos nuevos. Bueno, acá tenemos un gráfico con los símbolos de los nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, que son como más grandecitos, es porque los necesita la planta con mayor cantidad y los otros van disminuyendo en tamaño, como para demostrar pues gráficamente un aproximado de los requerimientos de las plantas de cada uno de los nutrientes. Bueno, vamos a hablar de los principios de la fertilización. Tenemos dos conceptos, fertilidad y fertilización. Vamos a desglosarlos un poco. Entonces, ¿qué es la fertilidad? Es la capacidad que tienen los nutrientes o el suelo o lo que sí, el suelo prácticamente para aportarle a la planta o al vegetal que se establezca ahí. Y hay algo muy importante, que éste sea asimilable por ella. La fertilidad se visualiza en tres aspectos, en las propiedades físicas, que ya las vimos, color, textura, estructura, permeabilidad, porosidad, etcétera. Propiedades químicas, ahí incluimos todos los nutrientes, incluimos el pH, incluimos la conductividad eléctrica, la capacidad de intercambio catiónico. Y en las biológicas, que están los microorganismos, como son hongobacterias y virus, que pueden aportar a la interacción de este mecanismo suelo, que contribuyen todas esas unidas a definir lo que es la fertilidad. Bueno, un elemento importante de la fertilidad es que estos nutrientes sean asimilables para la planta. Y hay un elemento muy importante que también lo arroja el análisis de suelo y que también se puede hacer a nivel de campo con algunos elementos o incluso pues hay cintas medidoras, hay unas gotas reveladoras de pH, pero cuando hacemos el análisis también el pH no lo arroja el análisis. ¿Por qué es importante el pH? Porque el pH es el que define si el suelo es alcalino, si es ácido o si está dentro de los rangos permisibles para que la planta pueda asimilar los nutrientes. Si el pH está desbalanceado con relación a los requerimientos de esa planta, va a ser muy difícil que la planta absorba los nutrientes. Van a estar atrapados en esos iones que están en el suelo por la condición del pH. Entonces es importante conocer un poquito más a fondo el pH o por lo menos que sepamos interpretar por qué cuando nos están hablando de pH nos están diciendo poca asimilación de nutrientes o nula interacción.
Entonces, en este gráfico pues tenemos como para visualizar un poquito la fertilidad, depende del clima. Cuando decimos microclima, estamos hablando pues como de las condiciones eh, más pequeñas, reducidas en un espacio donde estamos sembrando la planta, ¿cierto? Yo, por ejemplo, yo sé el clima, la temperatura, la velocidad del viento, eso es el clima, pero el microclima es la zona donde está establecido directamente el cultivo, como en la zona más reducida de esa producción. La fertilidad también se analiza en las plantas, en su genética. Hay plantas que son más resistentes que otras, hay unas que vienen del laboratorio directamente, otras que son más primitivas. La fertilidad también depende directamente de las propiedades físicas y químicas del suelo, ya lo dijimos, y de las prácticas culturales que el agricultor adicione a su diario hacer, a su trabajo diario. Y de esa fertilidad, pues ya deduciríamos la fertilización, que la fertilización ya es lo que se adiciona a ese suelito para que pueda incorporar todos los nutrientes que necesita. Entonces, la fertilidad me la arrojan esas propiedades físicas, químicas y biológicas, condiciones climáticas, y la fertilización es ya lo que yo con ese concepto le aporto al suelo. Bueno, ahorita estamos hablando de pH, entonces vamos a ver este corto video donde se visualiza la acidez y la alcalinidad y cómo cada uno de los nutrientes está disponible o no dependiendo de ese pH. Vamos a mirarlo. El pH sí, solución. Se mide en una escala del 0 al 14. Cuando el pH está en 7, se habla de pH neutro. Por debajo sería ácido y por encima alcalino o básico. Para medir el pH se usa un pHímetro electrónico o uno por gota, con su escala de colores. Es de mucha importancia medir el pH tanto del agua del riego como el del sustrato. Gracias a un pH correcto, es decir, un pH de 6 en crecimiento y 6,5 en floración, podemos tener una correcta asimilación de nutrientes. Para que todo quede más claro, fíjense en esta imagen, que muestra la disponibilidad de los nutrientes según el pH del agua. Como podemos apreciar, estando el pH en 6 y 6,5, hay una muy buena asimilación de nutrientes. En el caso de que tuviésemos un pH alcalino o básico por encima de 7,5, se ve reducida la absorción de hierro, manganeso, boro y zinc, que pueden hacer que la planta presente clorosis, quemadura, entre otros. Y en el caso opuesto, teniendo un pH ácido por debajo de 5, hay una mala absorción de nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio y magnesio, que también tiene efectos negativos sobre la planta. Por eso, yo suelo dar consejo de mejor primero poder medir el pH y luego fertilizar, ya que si el pH del riego no es el adecuado, por mucho que fertilices, la planta no será capaz de absorber bien los nutrientes, aunque estos estén presentes en grandes cantidades. El pH del agua del grifo comúnmente está por encima de 7, son provocando deficiencias nutricionales en esta. Para poder corregir este pH se puede usar limón, vinagre o soluciones ácidas específicas para el agua del riego. Lo ideal sería usar soluciones ácidas, ya que tanto el vinagre como el limón no mantienen el pH estable en el tiempo. En el caso de que vuestra agua del riego sea muy ácida, se puede usar bicarbonato sódico o soluciones alcalinas. Tened en cuenta que algunos fertilizantes modifican el pH, por tanto, la medición hay que hacerla una vez echemos todos los fertilizantes. En el caso de los medidores por gotas, se tendría que hacer antes de echar los fertilizantes y tomar la medición como referencia. Si el vídeo te ha gustado y quieres más vídeos como este, recuerda dar a like y suscribirte. Bueno, entonces como lo veíamos en el video, el pH, tanto el pH que nos arroja como indicador un suelo, también es el pH que tiene el agua con la que se disuelven todos los fertilizantes que se aplican al cultivo. Entonces es muy importante, pues yo sé que la mayoría de ustedes reciben pues como la receta directamente. Sin embargo, conocer el pH es el punto de partida para la fertilización y el éxito de la fertilización.
Entonces, para eso existen, pues ahí mencionaban o cosas muy caseras. Sin embargo, existen en el mercado unos productos que son, que tienen ese objetivo. Pues eso ya se compra y se hace pues como la calibración de eso en los productos que se vayan a aplicar. También es importante aclarar que la asimilación de algunos nutrientes, dependiendo de ese pH, se interpretan también llevando la carta de agroecológica del cultivo, ¿cierto? Porque si ustedes, dependiendo del cultivo que vayan a aplicar, esto ya lo hemos repetido varias veces, eh, el cultivo en el que yo voy a implementar tiene un requerimiento de un pH en el suelo para poderse desarrollar y asimilar los nutrientes. Entonces, eso es muy importante siempre, siempre tenerlo en cuenta. Bueno, entonces explicado esto de la fertilidad, ¿sí? Vamos a hablar de la fertilización. Vamos a diferenciar, ya diferenciamos qué es la fertilidad y los componentes de la fertilidad. Ahora vamos a hablar la fertilización. Que la fertilización no es más pues que en disponer en el suelo los nutrientes que la planta necesita para desarrollarse. Es de aclarar que esta es una práctica insustituible, o sea, sin fertilización no podemos tener éxito en ningún cultivo. Y una fertilización adecuada, porque sabemos que la fertilización tiene su lógica, tiene su momento, tiene, tiene una serie de requerimientos que no son uno solo. Entonces, la fertilización en un cultivo es insustituible. Bueno, tenemos unos tipos de fertilizantes para aplicar esa fertilización. Están los fertilizantes minerales y están los orgánicos. Esos son como los dos grandes grupos y vamos a empezar a hablar de cada uno en amplitud. Entonces, pero para generalizar en esta primera diapositiva, entonces, ¿qué son los fertilizantes minerales? Son aquellos que tienen una pureza de los nutrientes, eh, que es una pureza, esa pureza va dirigida a cuando dice ahí pureza, quiere decir que tiene ese producto en específico. La fertilización mineral es en su mayoría fertilización de síntesis química hecha en laboratorio a partir de unos agregados minerales, se extraen y sintéticamente se sacan como producto ya comercial. Los fertilizantes orgánicos también a veces se sacan en laboratorio, también son comerciales, pero en su mayoría se conocen como unos fertilizantes o abonos que son de origen más no tan sintético, por decirlo así. Entonces, estos provienen de elementos orgánicos y su absorción es más lenta. Más adelante, pues vamos a dar como una descripción mayor de estos dos para diferenciarlos muy bien. Pero como punto de partida tenemos fertilización mineral y fertilización orgánica. Bueno, entonces vamos a empezar a desglosarlos. Fertilizantes minerales. Em, el proceso de fabricación de fertilizantes inorgánicos consiste en la transformación de diferentes elementos presentes en la naturaleza en nutrientes asimilables por las plantas. Es decir, se fabrican inorgánicamente de síntesis química y se logran obtener nitrógeno, fósforo, potasio, todos esos nutrientes se logran extraer y tenerlos pues en una fórmula comercial. Los fertilizantes poseen unas características físicas y químicas parecidas pues a lo que ya hemos aprendido, unas características físicas visuales de color, tamaño, etcétera. Y químicas ya tendrían que ver con los nutrientes que aporta esa presentación, esa fórmula directamente. Bueno, existen unos tipos de fertilizantes. Entonces vamos a empezar a hablar de los minerales específicamente. Entonces existen los
abonos nitrogenados simples, los abonos fosfatados simples y los abonos potásicos simples. ¿Qué significa simples? Que solamente tienen nitrógeno, solo tienen potasio, solo tienen fósforo. Existen otros que son compuestos, es decir, que mezclan varios elementos. Están los complejos, los abonos complejos líquidos, o sea, su formulación es líquida. La mayoría son sólidos para diluir en agua. Estos son líquidos, pues también se diluyen en agua porque vienen concentrados, pero su presentación es líquida. Abonos de liberación lenta, de liberación controlada. También hay fertilizantes estabilizados para aplicar foliarmente. Como vemos, hay una gama inmensa de formulaciones, de productos, de concentraciones químicas, etcétera. Eh, para, para visualizar mejor estos tipos de productos, les tengo un video corto donde se logra pues como ambientar un poquito mejor, sobre todo pues visualmente este tema. Vamos a reproducir el video. Amigos, los fertilizantes químicos son sustancias que se utilizan para mejorar la calidad del suelo y proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. Estos fertilizantes se elaboran a partir de compuestos químicos, sintéticos y minerales que son procesados en la fábrica. Algunos ejemplos de fertilizantes químicos comunes incluyen, por ejemplo, el nitrato de amonio. Este fertilizante contiene nitrógeno y se utiliza principalmente para promover el crecimiento de hojas verdes y sanas en las plantas. También tenemos el fosfato diamónico. Este fertilizante es rico en fósforo y se utiliza para estimular el crecimiento de las raíces de las plantas. También el cloruro de potasio, este fertilizante contiene potasio y se utiliza para mejorar la resistencia de las plantas al estrés ambiental como la sequía. La composición exacta de los fertilizantes químicos puede variar según el tipo y la marca, pero generalmente contienen una mezcla de nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio en diferentes proporciones. También pueden contener otros elementos como calcio, magnesio y hierro para ayudar a las plantas a crecer sanas y fuertes. Los fertilizantes químicos se pueden clasificar en simples, compuestos y complejos. Los fertilizantes simples son aquellos que aportan un solo elemento de los tres macroelementos principales. Por ejemplo, los fertilizantes nitrogenados contienen nitrógeno. Algunos ejemplos son el nitrato de amonio, la urea y el sulfato de amonio. Los fertilizantes fosfatados contienen fósforo. Tenemos ejemplos como el fosfato diamónico, el superfosfato y el fosfato monoamónico. Fertilizantes potásicos que contienen potasio. Tenemos ejemplos como el cloruro de potasio, el sulfato de potasio y el nitrato de potasio. Fertilizantes compuestos. Aportan dos o más elementos nutritivos y se dividen en mezclas y complejos. Los compuestos de mezclas son formados por la simple mezcla de dos o más abonos simples. Por ejemplo, mezclamos urea más uriato de potasio y obtenemos un compuesto de mezcla con un fertilizante que tiene nitrógeno y potasio. Los fertilizantes complejos se conocen como complejos porque están compuestos por varios elementos químicos que se combinan en uno solo, lo que permite una aplicación más eficiente y una nutrición equilibrada de la planta. Sin embargo, el uso excesivo de fertilizantes químicos puede dañar el medio ambiente y la calidad del suelo, por lo que es importante usarlos con moderación y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Suscríbete a nuestro canal y obtén contenido para tu formación profesional en el agro. hola amigos, Muy bien. Entonces ahí veíamos claramente la descripción de cada uno de los tipos de fertilizantes. Ahí vimos pues nombres comerciales,
pudimos visualizar las presentaciones. Pues algo que de pronto, si no lo saben, en la mayoría de los empaques, las presentaciones comerciales que ustedes pueden observar, ya sea pues en su trabajo, pueden ver de lo que hemos venido hablando. La mayoría de esos son bultos de 50 kilos, de 25, y todos tienen una, una tablita donde está la NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, y hay un numerito que está debajo de esa letrica que dice la cantidad el cantidad en porcentaje de ese componente en esa presentación. Entonces, cada uno tiene ahí como una composición, por ejemplo, el de la urea es 46, entonces quiere decir que tiene 46% de nitrógeno. Y cuando son cultivos que requieren mucho porcentaje de nitrógeno, entonces ahí en la formulación, ya en la descripción de la receta que ustedes deben aplicar, ahí van dándose cuenta pues como de lo que ustedes están aplicando. Si bien ustedes no manejan eso directamente, pues empíricamente uno aprende muchas cosas en campo y es muy bueno observar. Entonces eso hace parte como de todo este aprendizaje. La idea es que vayan incorporando, aclaro pues para los que no saben, eh, pues para los que no es muy familiar de esto que les estamos hablando. Bueno, entonces ya vamos a dejar a la fertilización mineral, a la fertilización sintética química, de la que ya hablamos, y vamos a hablar ahora de los abonos orgánicos o de las fuentes orgánicas. Entonces, aquí en los abonos orgánicos tenemos también unas mezclas de organominerales. Vamos a hablar de ellos entonces. Los abonos organominerales son obtenidos por mezclas o combinaciones de abonos inorgánicos o minerales. Algunos de estos abonos se consiguen en el mercado también y son mezclitas pues de inorgánicos que ya vimos la clasificación. Tenemos la harina de basalto, que es un mineral volcánico de origen volcánico que aporta micronutrientes esenciales y ayuda también a la mejora de la estructura del suelo, porque al tener bases volcánicas ayuda como sí, a la textura, a mejorar la estructura del suelo. Harina de lava volcánica, otro ingrediente mineral, conocida por su capacidad para retener agua y nutrientes, y es ideal para mejorar la porosidad del suelo, para que sea más permeable el suelo. La cal dolomita, esa sí es muy conocida por casi todos. Esta, pues la cal normalmente, recordemos que la cal se utiliza para corregir el pH. La práctica de encalado, que se aplica mucho cuando se va a ingresar a un suelo nuevo o a un nuevo cultivo, pues ya sea un suelo que hace rato pues que no es utilizado para producción o cuando se va a cambiar de cosecha. Eso lo utilizan mucho pues en grandes extensiones también, igual pues en sustratos a veces también se aplica y lo que se hace es aplicar la cal, o sea, adicionar calcio y así elevar la acidez o la alcalinidad dependiendo de lo que se quiera. Corregir el pH, porque recordemos que eso es directamente para cada una de los requerimientos. Y también esta dolomita tiene magnesio, no solamente es cal agrícola, sino que también tiene magnesio que ayuda a corregir de pronto alguna deficiencia o el que ese suelo requiera pues magnesio. Entonces ahí también iría una carga de magnesio en este abono o enmienda de origen orgánico que está mezclado con un mineral. Bueno, vamos a entrar entonces a abonos y materias orgánicas. El anterior era una mezcla de órgano mineral, ahora entonces vamos a hablar directamente de materias orgánicas y de abonos. ¿Qué es un abono orgánico? Un abono orgánico es el resultado de la degradación
de una sustancia o un elemento vegetal también tiene componente animal o mixto. ¿Cómo así que animal? A esas mezclas de abonos a veces se le ponen restos eh, de origen animal, llámese sangre, llámese partes pues por ejemplo, cuando hacen sacrificio de aves, de gallinas para la venta, entonces lo que son, por ejemplo, las plumas, los huesos, la sangre, todo eso son restos de origen animal que, que si se elabora un buen abono, sirve como fuente también de microorganismos, de, de aporte orgánico, pues una cantidad de cosas. Todo esto en vía de mejorar la fertilidad del suelo, de aumentar esa capacidad del suelo de adicionar materia orgánica. Bueno, dentro de los abonos orgánicos hay pues sí, unos elementos que se denominan enmiendas orgánicas. ¿Qué son las enmiendas? Es como una corrección o una sumatoria que se le hace a algunos suelos con el fin de elevarles ciertos nutrientes. Entonces, como se ha dicho anteriormente, la función principal atribuida a estas enmiendas, a estos correctivos, es el aporte de materia orgánica al suelo, con el fin de generar humus para mejorar la cantidad del suelo, la fertilidad del suelo. Vamos a hablar entonces qué es el humus. Normalmente nosotros conocemos el humus como ese fertilizante orgánico o ese abono orgánico que resulta de la, de la producción de lombriz roja californiana. Ese es uno, pero eso es una fuente única, pero no es la única. Bueno, entonces, básicamente, el humus, que es el resultado de las deyecciones de la lombriz roja californiana. Normalmente, en la mayoría de las fincas y a nivel pues, industrial también se hace la producción de humus por medio de la lombriz roja californiana. Bueno, todos alguna vez en la vida hemos visto pues como la lombricita normal, la que se ve en las materitas, y han visto que ella se alimenta de la tierra, de las raicitas, de las pequeñas cosas que encuentra en las materitas, y ella por su tracto digestivo realiza pues como su digestión, y las deyecciones son la misma tierrita, solo que con más nutrientes. Eso mismo pasa con la roja californiana. ¿Qué pasa con la roja californiana? Que es más eficiente. Entonces lo que se hace en la producción normal es que se hacen unas camas literalmente de 1,20 por 3, 4 metros, donde se pone como todo el hábitat para que ella se pueda desarrollar ahí libremente. Entonces se carga puede ser de estiércol, puede ser de material vegetal, puede ser de restos de comida, de una cantidad de materia prima orgánica para que ella se alimente y ella viva ahí. Ella, mientras haya comida, ella va a estar ahí en ese sitio. Cuando se empieza ya a bajar la materia prima, que es el vegetal en crudo, ellas empiezan a buscar pues se pueden ir del sitio. Pero si es una cosa bien implementada, estructurada, donde se tiene buena humedad, ahí van a estar siempre. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que con la otra lombricita. Ellas se alimentan, por su tracto digestivo desarrolla pues mm, las heces o las deyecciones, y ese resultado, ese estiércol de ella misma, pero ya como con un proceso, es el humus. Ese es el humus que conseguimos en cualquier parte que vayamos a comprar, en un vivero, en una tienda agropecuaria. Ese es el humus de lombriz. Pero vamos a ver otros tipos de humus. Bueno, aquí yo lo tengo caracterizado como enmiendas húmicas. ¿Qué es
el humus en sí. Hay humus resultado de varios procesos de transformación, todos de restos vegetales o animales que vienen de materia orgánica. Entonces, básicamente, los compuestos húmicos son el resultado de esa degradación, pero es una degradación mucho más elaborada porque ha pasado por procesos más complejos. Vamos a ver otras que son más sencillas, como es por ejemplo el compost o el compostaje, lo que conocemos como compostaje, ¿cierto? Nosotros el compostaje lo tomamos de, de la degradación de algunas de hojas, de restos de material vegetal. Ese compostaje es más, pues se hace como más a nivel de finca, como más artesanal. El humus también, solo que el humus tiene como un trabajo más largo y más determinante. Entonces, por eso la calidad del humus en porcentaje de materia orgánica y de aplicación de carbono y de prácticamente ese es mayor. Entonces, recordemos el compostaje, que son esas pilas de material vegetal que se ubican, se busca un lugar pues donde se pueda realizar el compostaje, se utilizan ya sea a la intemperie o ya si es un poquito más tecnificado, industrial y masivo, va a ser bajo invernadero. Entonces ahí vamos a tener unas, unas pilas de 20 centímetros aproximadamente, capas, ¿sí? Hacemos una pila de 1,20, pero las capas son de 20 centímetros. Entonces cada capa va a llevar, le podemos poner restos de material vegetal, le podemos ahí también poner eh, estiércol de algún residuo que se encuentre, le podemos poner un poquito de cal también. Eso va a generar, dispuesto en esa forma piramidal, va a generar un calor y vamos a adicionar también agua para que los microorganismos puedan trabajar y por medio de la aireación es muy importante. Por ejemplo, ahí nos dice que es un proceso anaeróbico. Aeróbico quiere decir con presencia de oxígeno. Entonces, ese volteo que se le hace, esa es la razón de ser de voltear el material para que ingrese el oxígeno y pueda eh, regular temperatura y también alimentar los microorganismos que son aeróbicos. Y las turbas, pues, a ver, la turba es un material escaso, pero es un material excelente para muchos procesos. Las turberas, pues acá en Colombia no son tan comunes, sí existen, pero son muy escasas. La turba es de origen de otro país y es un material costoso. Lo utiliza mucho para germinación, para como medio de sustratos, pero también es un material, es considerado como una enmienda orgánica porque tiene unas propiedades muy específicas para determinados cultivos. Entonces se utiliza mucho y es excelente para la producción. Bueno, tenemos otras enmiendas que son el estiércol y unos derivados de él. Entonces el estiércol de cualquier animal, ¿cierto? Es un fertilizante que proviene de una fermentación dependiendo lo que yo quiera. Yo lo puedo fermentar poquito o lo puedo fermentar, depende. Por ejemplo, el estiércol, que es la gallinaza, esa ya viene pues como medio fermentada, pero yo en campo pues debo hacerle otra para evitar pues como quemazón en los cultivos y bueno. Eh, este estiércol más que todo es identificado como una enmienda orgánica porque ayuda a enriquecer los suelos. Hay uno que es semilíquido o el que se conoce como lísir, que es sí, es eso, es una mezcla del estiércol, de las deyecciones sólidas que se adicionan con agua y que se recogen en algún sitio para ser aplicadas en forma líquida.
Estos lícirs son diferentes a los purines. Los purines son muy parecidos, también son líquidos, también se utilizan, por ejemplo, donde hay producción ganadera, donde hay producción de bovinos que están encerrados, entonces ese estiércol se recoge por medio de unas canaletas y se pueden poner a fermentar un poco y sirven en forma líquida como medio de purín. Ya habíamos mencionado entonces la gallinaza, eh, constituida como, pues, como todos los desechos de excrementos de aves. eh, es un material rico en nutrientes, sobre todo en nitrógeno y calcio. Y bueno, este también, después de que se compra o se recoge en campo, hay que hacerle una pequeña fermentación, pues sobre todo para que libere, se vuelva más seco y pueda no quemar las plantas. Y tenemos como enmienda orgánica también los abonos verdes. Dentro de los abonos verdes hay una cantidad de cosas por mencionar, pero aquí como para darles una breve descripción, son los residuos de cosecha que simplemente se recogen, hojitas secas, residuos de podas, pues que sean de fácil degradación, simplemente se ponen alrededor, ya sea de un árbol o de las plantas, haciendo como un colchoncito alrededor de ellas y que estas por descomposición y por acción del aire, del viento, del frío, del calor, de la temperatura y de los microorganismos puedan aportar ahí nutrientes en el lugar donde se están degradando. Estas son consideradas como enmiendas, están dentro del grupo de los abonos verdes y son rescatables dentro de aporte de materia orgánica. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de la fertilización orgánica y mineral. Aquí vamos a tratar como de hacer la descripción de cada uno. En el lado de orgánico, entonces un concepto que tenemos de esta fertilización es que la calidad de los frutos estaría, a ver, no es que lo vayamos a comprar, pero sí tenemos que hablar y hablar de los dos al tiempo. Entonces, para ser clara, cuando se dice ahí que la fertilización orgánica da mejor calidad incluso en tamaño en los frutos de los vegetales que estemos produciendo, lo que se quiere decir es que una fertilización orgánica me puede dar mejor calidad en sabor del fruto y no siempre en tamaño. Casi siempre cuando comparamos tamaños de frutos de fertilización orgánica y mineral, la mineral tiene frutos con mayor tamaño, pero la calidad y el sabor es mejor en una fertilización orgánica y eso sí eso es indiscutible. Otro tema importante aquí del abono orgánico es la absorción lenta. El abono orgánico se absorbe lentamente por el suelo y la razón de ser es precisamente por eso, porque es abono orgánico, es por su naturaleza. Pero ¿qué beneficios tiene esta absorción lenta? Que se evitan al máximo el exceso de abono, porque le da tiempo a la planta, al suelo, de absorber lentamente los nutrientes. Entonces no hay como riesgo de que se aplique en exceso. En el abono orgánico hay menor presencia de sustancias tóxicas. Aquí estamos hablando más que todo de metales pesados que puedan estar eh, como materiales tóxicos. Hay menor presencia de estas sustancias, por lo que hace que tengamos un suelo mucho más sano. Y en la fertilización orgánica hace muy fuerte a la planta frente al ataque de plagas. Entonces aquí entraría el concepto de los los organismos patógenos estarían como la planta estaría más resistente al ataque de estos organismos patógenos. ¿Por qué? Porque con la fertilización orgánica estamos garantizando que el sustrato tenga buena cantidad de hongos, bacterias y virus que son benéficos, que son microorganismos que van a atacar a los patógenos. Entonces, una planta bien fertilizada, será menos vulnerable al ataque de plagas.
Pasando a la fertilización mineral, entonces si ahorita decíamos que el tamaño de los frutos en el orgánico puede ser menor, aquí indudablemente la producción va a ser más homogénea y vamos a tener como frutos más grandes. Normalmente a veces uno la producción orgánica la identifica fácilmente por eso, porque los frutos son pequeños, aunque si es un suelo con una reconversión de buen tiempo, también vamos a tener pues tallos y frutos muy gruesos y grandes. Pues lo hemos visto en campo. Pero en general, cuando se hacen los dos tipos de fertilizaciones, la diferencia del tamaño de frutos va a ser mayor la mineral. Bueno, ¿qué pasa con la fertilización mineral? Que hay una absorción inmediata de los nutrientes. Entonces, si usted le aplica un sulfato a una planta, generalmente se le va a ver inmediatamente la reacción, porque la absorción va a ser rápida. Pero ¿qué pasa? Que también se puede presentar saturación, exceso de algún nutriente y esta lo manifiesta inmediatamente también y puede ocasionar daños graves. O sea, si hay un mal manejo en cantidades de fertilizantes sintéticos, se puede tirar en un lote grande de un cultivo. O sea, el exceso de aplicaciones es delicado en el tema de la fertilización mineral porque la planta no tiene tiempo de reaccionar y entonces si presenta daños por toxicidad, las plantas van a morir. O sea, podemos hacer un daño fácilmente. Y hay mayor presencia de sustancias tóxicas. Sí, frente a la fertilización orgánica hay mayor presencia porque los metales pesados van a estar más presentes, va a haber mayor cantidad y por ende pues van a haber sustancias más tóxicas. Cuando decimos em, las, la fertilización de origen químico es sintético, nos referimos pues como son materias primas que salen de un laboratorio, que son hechas sintéticamente, que van dirigidas a una necesidad en específico de la planta, entonces es delicado por lo mismo que decíamos ahorita, si hay mucha cantidad, entonces va a haber mayor exposición y las sustancias tóxicas van a ser mayor. Ahí sí con relación a la fertilización orgánica, hay menos riesgo de toxicidad para las plantas y pues para los mismos que nos alimentamos también de ellas. Aunque la planta hace una liberación de sustancias, eso se va a ver reflejado igual en el producto final, que ya es el fruto o el vegetal que resulte de ahí.